Bueno, continuando con las obras de Julio Verne, estamos con el libro de La Vuelta al Mundo en 80 días y vamos a iniciar el capítulo 27, perdón, el capítulo 28, donde Passepartout no consigue hacer entender el lenguaje de la razón. El tren salió de Salt Lake City y de la estación de Ogden y se dirigió durante una hora hacia el norte, hacia el río Weber. Luego de haber recorrido unas 900 millas desde San Francisco. A partir de este punto volvió a tomar dirección hacia el este, a través del accidentado territorio de los montes Wasatch. Era en esta parte del territorio comprendida entre sus montañas y las montañas rocosas propiamente dichas, donde los ingenieros americanos habían tenido que vencer las más serias dificultades. En ese tramo, la subvención del gobierno de la Unión había ascendido a $48,000 por milla, mientras que en la llanura no había sido más que 16. No obstante, los ingenieros, como hemos dicho, no violentaron a la naturaleza, sino que actuaron con astucia, sesgando las dificultades. De este modo, no hubo necesidad de perforar más que un túnel de 14,000 pies para llegar a la gran cuenca. Era en el lago Salado donde la ruta alcanzaba su punto máximo hacia el norte. Después de ahí, su perfil describía una curva muy prolongada que bajaba hacia el valle de Bitter Creek para remontarse hasta la línea divisoria de las aguas entre el Atlántico y el Pacífico. Los ríos eran numerosos en esta montañosa región, por lo que fue necesario pasar sobre varios puentes, el Moody, el Gree y otros. Passepartout se había vuelto cada vez más impaciente conforme se acercaba el final del viaje, y Fix, por su parte, hubiera querido estar fuera ya de aquella difícil situación. Temía las tardanzas, recelaba los accidentes e incluso tenía más prisa que el mismo Phileas Fogg en poner el pie sobre la tierra inglesa. A las 10 de la noche, el tren llegó a la estación de Fort Bridger, de la cual salió enseguida, y 20 millas más adelante entró en el estado de Wyoming, el antiguo Dakota, siguiendo todo el valle de Bitter Creek, de donde brotan parte de las aguas que forman el sistema hidrográfico de Colorado. Al día siguiente, el 7 de diciembre, se detuvieron un cuarto de hora en la estación de Green River. Había caído abundante nieve durante la noche, pero se había derretido un poco gracias a la lluvia y no entorpecería la marcha del tren. Sin embargo, el mal tiempo no dejó de inquietar a Passepartout, pues en el caso de que la nieve acumulada entorpeciera las ruedas de los vagones, el viaje ciertamente se vería comprometido. Pero, ¿cómo se le ocurre, decía para sí, a mi amo viajar durante el invierno? ¿Acaso no podía esperar a que el buen tiempo favoreciera sus probabilidades de ganar? En ese momento, mientras el buen muchacho solo se preocupaba por el estado del cielo y el descenso de la temperatura, la señora Audá experimentó de pronto un recelo mucho más vivo.
que procedía de una causa muy diferente. En efecto, algunos viajeros habían bajado del tren para pasearse por el muelle de la estación de Green River, mientras esperaban que se reanudara la marcha. Pues bien, a través del cristal, la joven dama reconoció entre aquellos al coronel Steve Proctor, el americano que se había comportado de modo grosero con Phileas Fogg durante el mitin de San Francisco. La señora Audá no quería ser vista y se echó para atrás. Esta circunstancia impresionó vivamente a la joven, quien había cobrado gran afecto al hombre que, si bien de modo frío, daba cada día muestras de la más absoluta entrega. Era claro que ella no comprendía la profundidad del sentimiento que le inspiraba su Salvador, y a dicho sentimiento no daba otro nombre más que agradecimiento. Sin embargo, sin que ella misma lo sospechara, debía haber mucho más. Fue por eso que su corazón se contrajo al reconocer al grosero personaje a quien tarde o temprano el señor Fox quería pedir cuentas de su conducta. Era evidente que había sido la casualidad solamente lo que había llevado allí al coronel Proctor. De cualquier modo, era necesario impedir a toda costa que Phileas Fogg notara la presencia de su adversario. Cuando el tren de nuevo se puso en marcha, la señora Audá aprovechó un momento en que el señor Fox dormitaba para poner al tanto de lo que sucedía a Fix y Passepartout. «Ese Proctor está en el tren», exclamó Fix. «Pues quédese tranquila, señora, porque antes de entenderse con el señor Fox, tendrá que ajustar cuentas conmigo. Me parece que, en todo caso, soy yo quien ha recibido el insulto más grave. Yo me encargo de él», añadió Passepartout, «por muy coronel que sea». «Señor Fix», repuso Audá, «el señor Fox no permitirá que alguien más cobre venganza en su nombre. Ha dado su palabra. Dijo que volvería a América para buscar a ese provocador. Por lo tanto, si llegara a ver al coronel Proctor, será imposible impedir que un encuentro que pudiera traer resultados deplorables. Es necesario, pues, que no lo vea». «Tiene razón, señora», respondió Fix. «Un encuentro podría ser su ruina. Vencedor o vencido, señor Fox, de todas formas, se vería atrasado y eso», añadió Passepartout, «le daría la victoria a los caballeros del Club Reforma. Dentro de 4 días llegaremos a Nueva York. Si durante estos 4 días mi amo no sale del vagón, podemos esperar que la casualidad no lo ponga frente a ese maldito americano. Que Dios confunda. Ya sabremos nosotros cómo impedirlo». La conversación se suspendió. El señor Fox se había despertado y miraba el campo a través del vidrio manchado de nieve. Más tarde, sin que su amo ni la señora Audá pudieran oírlo, Passepartout dijo al inspector de policía: «¿De verdad se batiría con él? Emplearía todos los medios con tal de que llegue vivo a Europa», respondió simplemente Fix, con un tono que denotaba su implacable voluntad. Passepartout sintió que un escalofrío recorría su cuerpo, aunque su convicción para con su amo no flaqueaba en absoluto.
ya habrá algún modo de retener al señor Fox en el compartimiento para evitar que se encuentre con el coronel, y habrá algún modo de retener al señor Fox en el compartimiento para evitar que se encuentre con el coronel. No sería difícil, tomando en cuenta la naturaleza serena y poco curiosa del caballero. En todo caso, el inspector de policía creyó haber dado con el medio, ya que pocos instantes después dijo a Phileas Fogg: «Largas y lentas son estas horas que se pasan así en ferrocarril». «En efecto», respondió el caballero, «pero van pasando». «A bordo de los buques», repuso el inspector, «tenía usted la costumbre de jugar vuestra partida de whist». «Así es, pero aquí sería difícil. No hay naipes ni jugadores». «Oh, los naipes no serán difíciles de encontrar. Se venden en todos los vagones americanos. En lo que respecta a los compañeros de juego, si por casualidad la señora...». «Ciertamente, caballero», respondió con viveza audaz, «sé jugar al whist. Es parte de la educación inglesa». «Y yo», repuso Fix, «al menos pretendo jugar bien ese juego, con lo que seremos nosotros tres, y un muerto como a usted le plazca», repuso el señor Fox, encantado de retomar su juego favorito aún en ferrocarril. Passepartout fue en busca del sobrecargo y volvió con 2 barajas, fichas y una tablilla forrada de paño. No faltaba nada. Comenzaron a jugar. La señora Audaz jugaba bastante bien, hasta llegó a recibir algunos cumplidos por parte del severo Phileas Fogg. En cuanto al inspector, era de primera fuerza y un contrincante digno de ponerse mano a mano con el caballero. «Ahora es nuestro», pensó Passepartout, «y ya no se moverá». A las 11 de la mañana, el tren había alcanzado el punto medio entre las aguas de ambos océanos. Estaban en el llamado Passe Brigge, a una altitud de 7.524 pies ingleses sobre el nivel del mar, y era uno de los puntos más altos de la ruta ferroviaria que atravesaba las montañas rocosas. Después de haber recorrido unas 200 millas, los viajeros se encontraron finalmente en una de esas extensas llanuras que llegan hasta el Atlántico y que tan propicias son para el establecimiento de una vía férrea. Sobre la vertiente de la cuenca atlántica aparecían ya los primeros ríos, afluentes o subafluentes del río North Platte. El horizonte del norte y del este estaban cubiertos por una inmensa cortina semicircular que correspondía a la parte baja de las montañas rocosas, dominadas por el pico de Laramia. Entre esa curvatura y la línea férrea se extendían amplias llanuras, abundantemente regadas. Del lado derecho de la vía aparecían las primeras rampas de la masa montañosa, que vira hacia el sur hasta llegar a la ribera de Arkansas, uno de los grandes tributarios de Missouri. A las 12:30, los viajeros divisaron el puente Halleck, que domina aquella comarca. Unas horas más tarde, y el trayecto de las montañas rocosas llegaría a su fin, y con ello podía esperarse que ningún incidente perturbara el paso del tren por aquella áspera región. Ya no nevaba, y el frío
era seco. A lo lejos podían verse unas aves grandes espantadas por la locomotora. Ninguna fiera, ni oso, ni lobo aparecía en la llanura. Era el desierto en su inmensa desnudez. Luego de un almuerzo bastante confortable, servido en el mismo vagón, el señor Fox y sus compañeros se dispusieron a tomar nuevamente los naipes, cuando oyeron violentos silbidos. El tren se detuvo. Passepartout asomó la cabeza por la portezuela, pero no había estación alguna, ni nada que explicara por qué se había detenido. La señora Audaz y Fix debieron temer por un momento que el señor Fox bajara las vías, pero el caballero se conformó con decir a su criado: «Ve a ver lo que sucede». Passepartout salió, y también unos 40 viajeros habían dejado sus puestos, entre ellos el coronel Stamp W. Proctor. El tren se había detenido frente a una señal roja. El maquinista y el conductor discutían airadamente con un guardavía que había salido al encuentro del convoy, enviado por el jefe de medicina Bow, la estación inmediata. Tomaron parte de la discusión algunos viajeros que se habían acercado, entre otros el referido coronel Proctor, que se expresaba con tono altanero y gestos imperiosos. Passepartout oyó decir al guardavía: no hay manera de cruzar. El puente de medicina Bow está dañado. No aguantaría el peso del tren. El puente en cuestión era colgante y cruzaba sobre el torrente, a 1 milla del lugar donde se había detenido el tren. A decir del guardavía, muchos alambres estaban rotos y el puente amenazaba con caer, por lo que resultaba imposible arriesgarse a cruzarlo. El guardavía no exageraba al afirmarlo, y había que decidir que, con los hábitos de los americanos, cuando ellos actuaban con prudencia, sería locura no actuar de la misma forma. Passepartout, que no se atrevía a ir con su amo y contarle la situación, seguía oyendo lo que decían, quieto como una estatua, apretando los dientes. «Ah», exclamó el coronel Proctor, «no vamos a quedarnos aquí echando raíces en la nieve». «Coronel», respondió el conductor, «ya telegrafiamos a la estación de Omaha para pedir un tren, pero es poco probable que llegue a Medicine Bow en menos de 6 horas». «¿6 horas?» exclamó Passepartout. «Sin duda», respondió el conductor. «Además, necesitaremos ese tiempo para llegar a pie a la estación». «¿A pie?», exclamaron todos los viajeros. «Pues, ¿a qué distancia queda la estación?», preguntó alguien al conductor. «A 12 millas del otro lado del río». «12 millas en la nieve», dijo con pasmo Stamp W. Proctor. El coronel lanzó una sarta de juramentos contra la compañía, contra el conductor, mientras que Passepartout, furioso, no estaba lejos de hacerle coro. Esta vez había un obstáculo material, contra el cual se estrellarían todos los billetes de banco de su amo. Para colmo, el descontento era general entre los viajeros, quienes, sin contar con el atraso, se veían obligados a andar unas 15 millas por la llanura nevada. Hubo pues alboroto, vociferaciones, gritería, y esto hubiera debido llamar la atención de Phileas Fogg
si no estuviera absorto en el juego. Sin embargo, Passepartout tenía que darle parte de lo que pasaba y se dirigía al vagón con la cabeza baja cuando el maquinista, un perro yanqui llamado Foster, dijo levantando la voz: «Señores, tal vez haya un medio de pasar». «Por el puente», dijo un viajero. «Por el puente». «¿Con nuestro tren?», preguntó el coronel. «Con nuestro tren». Passepartout se detuvo mientras devoraba las palabras del maquinista. «Pero el puente amenaza con caer», repitió el conductor. «No importa», respondió Foster. «Creo que si lanzamos el tren a su máxima velocidad, tenemos buenas posibilidades de llegar al otro lado». «¡Diablos!», exclamó Passepartout, pero un buen número de viajeros de inmediato se sintieron seducidos por la propuesta, que en especial gustaba al coronel Proctor. Este cerebro acharrado pensaba que era algo fácilmente realizable. Recordó de que unos ingenieros habían concebido la idea de pasar los ríos sin puente, con trenes rígidos lanzados a toda velocidad. En fin, que todos los interesados en el asunto se pusieron de parte del maquinista. «Tenemos 50% de probabilidades de pasar», decía uno. 60, decía otro. 80, 90%. Passepartout se hallaba estupefacto. Era verdad que estaba dispuesto a intentarlo todo para cruzar el Medicine Bow. Sin embargo, la tentativa le parecía demasiado americana. Por otra parte, pensó, hay una alternativa más fácil que a esta gente ni siquiera se les ocurre. «Caballeros», dijo a uno de los viajeros, «el medio propuesto por el maquinista me parece algo aventurado, pero...». «Tenemos 80% de probabilidades», respondió el viajero, y le volvió la espalda. «Eso ya lo sé», respondió Passepartout, dirigiéndose a otro, «pero si se me permite una simple reflexión». «No hay nada que reflexionar, es inútil», respondió el americano, encogiéndose de hombros. «El maquinista ya nos aseguró que pasaremos». «Sin duda, pasaremos, pero tal vez sería mucho más prudente si...». «¿Qué? ¿Prudente?», exclamó el coronel Proctor, a quien hizo dar un salto esa palabra oída por acaso. «Nos están diciendo que a toda velocidad». «¿Qué no comprende a toda velocidad?». «Lo sé, lo comprendo», repetía Passepartout, a quien nadie dejaba acabar la frase, «pero sería, si no más prudente, puesto que esa palabra le choca, al menos sí más natural». «¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué tiene que decir ese tipo de lo natural?», gritaron todos. El pobre muchacho ya no sabía a quién pedir que lo escuchara. «¿Acaso tiene miedo?», le preguntó el coronel Proctor. «¿Yo? ¿Miedo?», exclamó Passepartout. «Pues bien, hagan lo que quieran. Yo les enseñaré que un francés puede ser tan americano como usted». «Al tren, al tren», gritaba el conductor. «Sí, al tren», repitió Passepartout. «Al tren. Apúrense. De cualquier manera, nadie me impedirá pensar que hubiera sido más natural pasar primero el puente a pie y dejar que después pasara el tren». Pero nadie atendió a tan cuerda reflexión y nadie hubiera querido reconocer su conveniencia. Los viajeros volvieron a los vagones.
Passepartout ocupó su asiento sin decir nada de lo ocurrido. Los jugadores estaban absortos en su juego de whist. La locomotora silbó vigorosamente. El maquinista revirtió el vapor y llevó el tren hacia atrás durante cerca de 1 milla, retrocediendo como un saltarín que toma impulso. Después de un segundo silbido, comenzó la marcha hacia adelante. Se fue acelerando hasta alcanzar una velocidad espantosa. No se oía más que un solo relincho salido de la locomotora. Los pistones daban 20 golpes por segundo. Los ejes humeaban entre las cajas de grasa. Se sentía que el tren entero marchaba con una velocidad de 100 millas por hora. No gravitaba ya sobre los rieles. La rapidez eliminaba el peso. Y pasaron. Fue como un relámpago. Nadie vio el puente. El tren saltó, por así decirlo, de una orilla a la otra. El maquinista no pudo detener la máquina desbocada sino hasta 5 millas más adelante de la estación. Tan pronto como el tren pasó, el puente completamente arruinado se desplomó con estrépito sobre el Medicine Bow. Capítulo 29, donde haremos el recuento de los diversos incidentes que sucedieron a bordo de los ferrocarriles de la Unión. Esa misma tarde, el tren continuaba su marcha sin obstáculos. Pasaron por el fuerte Saunders, franquearon el paso de Cheyenne y llegaron al paso de Evans. Aquí el ferrocarril alcanzó el punto más alto del trayecto. Esto es 8.091 pies sobre el nivel del mar. Los viajeros ya no tenían más que bajar hasta el Atlántico por aquellas llanuras sin límites, niveladas por la naturaleza. Ahí se encontraba con el Gran Tronco, la bifurcación de Denver, la ciudad más importante de Colorado. Este territorio es rico en minas de oro y de plata, y más de 50,000 habitantes han fijado ahí su residencia. Hasta ese momento habían recorrido 1.382 millas desde San Francisco en 3 días y 3 noches. 4 noches y 4 días debían bastar, según lo previsto, para llegar a Nueva York. Por lo tanto, Phileas Fogg se mantenía dentro del plazo reglamentario. Durante la noche habían pasado del lado izquierdo el campamento de Walbah. El arroyo de Lodgepole corría en sentido paralelo a la vía. Sus aguas formaban la frontera rectilínea común a los estados de Wyoming y de Colorado. A las 11 entraron en Nebraska, pasaron cerca de Sedgwick y llegaron a Julesburg, situado sobre la rama sur del río Platte. Fue en este punto donde el 23 de octubre de 1867 se inauguró el Union Pacific, cuyo ingeniero era jefe fue el general J.M. Dodge. Ahí se detuvieron las 2 poderosas locomotoras que remolcaban los vagones nuevos con los imitados.
entre quienes figuraba el vicepresidente Tomás C. Durand. Ahí mismo se realizó el simulacro de un combate indio. Brillaron los fuegos artificiales en medio de estruendosas aclamaciones, y finalmente fue ahí donde se publicó, con ayuda de una imprenta portátil, el primer número del Railway Pioneer. De este modo se celebró la inauguración de ese gran ferrocarril, instrumento de progreso y de civilización, un entramado a través del desierto destinado a enlazar entre sí ciudades que aún no existían. El silbato de la locomotora, más poderoso que la lira de Anfión, en breve les haría surgir del suelo americano. A las 8 de la mañana quedaba atrás el fuerte McPherson. 357 millas distaban de este hasta Omaha. La vía férrea seguía sobre la orilla izquierda las caprichosas sinuosidades del río Platte. A las 9 llegaron a la importante ciudad de North Platte, construida entre los dos brazos de ese gran río, que se reúnen alrededor de ella para formar en lo sucesivo una sola arteria, un afluente considerable cuyas aguas se confunden con las del Missouri, un poco más adelante de Omaha. El señor Fogg y sus compañeros proseguían su juego, sin que ninguno de ellos se quejara de lo prolongado del camino. Fix había empezado por ganar algunas guineas que estaba perdiendo, ya que su pasión por el juego no era menor a la del señor Fox. Durante aquella mañana, la suerte favoreció singularmente a éste. Los triunfos y los honores le llovían en las manos. En cierto momento, después de haber combinado un golpe audaz, se preparaba a jugar con espadas, cuando detrás del sillón se asomó una voz diciendo: «Si yo fuera usted, jugaría diamantes». El señor Fox, la señora Audá y Fix levantaron la cabeza. El coronel Proctor estaba junto a ellos. Steve W. Proctor y Phileas Fogg se reconocieron enseguida. «Ah, es usted, señor inglés», exclamó el coronel. «Es usted quien quiere jugar con espadas». «¿Y qué las juega?», respondió con frialdad Phileas Fogg, y mostró un 10 de cepalo. «Pues a mí me gusta más que sean oros», replicó el coronel. Proctor, con voz irritada, tomó la carta jugada y añadió: «Ustedes no saben nada de ese juego. Tal vez sería más diestro en otro», dijo Phileas Fogg, levantándose. «No tiene más que ensayarlo, hijo de John Bull», replicó el grosero personaje. La señora Audá había palidecido. Toda su sangre había fluido a su corazón. Se había asido del brazo de Phileas Fogg, quien la repelió con suavidad. Passepartout iba a echarse sobre el americano, que miraba a su adversario con el aire más insultante posible, pero Fix se levantó y, yendo hacia el coronel Proctor, le dijo: «¿Se olvida de que es conmigo con quien debe entenderse? A mí no solo me ofendió, sino que me golpeó». «Señor Fix», dijo Fox, «perdone, pero esto me concierne a mí solo. Al pretender que yo
hacía mal en jugar espadas. El coronel me ha insultado de nuevo y tendrá que darme una satisfacción. Cuando quiera, donde quiera y con el arma que quiera, respondió el americano. La señora Audá intentó en vano detener al señor Fox. El inspector hizo inútiles esfuerzos para hacer suya la cuestión. Passepartout quería echar al coronel por la portezuela, pero una seña de su amo lo detuvo. Phileas Fogg salió del vagón y el americano lo acompañó a la plataforma. «Caballero», dijo el señor Fox a su adversario, «tengo mucha prisa en llegar a Europa y una tardanza cualquiera perjudicaría mucho mis intereses». «¿Y a mí qué me importa?», respondió el coronel Proctor. «Caballero», dijo con tono cortés el señor Fox, «después de nuestro encuentro en San Francisco, había hecho planes para volver a buscarlo a América, tan pronto como hubiera terminado los negocios que me llaman al viejo continente. ¿De verdad? ¿Quiere usted señalarme un sitio para encontrarnos dentro de 6 meses? ¿Y por qué no dentro de 6 años? Digo 6 meses y seré puntual al encuentro». «Esas son tonterías de fracasados», soltó Stamp W. Proctor. «Es ahora o nunca». «De acuerdo», respondió el señor Fox. «¿Va a Nueva York?» «No». «¿A Chicago?» «No». «¿A Omaha?» «Poco le importa». «¿Conoce Plum Creek?» «No». «Es la siguiente estación. Ahí llegará el tren dentro de 1 hora y se detendrá 10 minutos, durante los cuales se pueden disparar algunos tiros. Bajaré en la estación de Plum Creek y me parece que ahí se quedará», añadió el americano con una insolencia sin par. «¿Quién sabe, caballero?», respondió el señor Fox, y entró en su vagón tan calmoso como de costumbre. Una vez ahí, el caballero comenzó por tranquilizar a la señora Audá, diciéndole que los fanfarrones jamás son de temer. Después pidió a Fix que le sirviera de testigo en el encuentro que se iba a verificar. Fix no podía rehusarse, y Phileas Fogg continuó tranquilo, el juego interrumpido, echando espadas con perfecta calma. A las 11, el silbato de la locomotora anunció que se aproximaban a la estación de Plum Creek. El señor Fogg se levantó y, seguido de Fix, salió a la galería. Passepartout lo acompañaba, llevando un par de revólveres. La señora Audá se había quedado en el vagón, pálida como una muerta. En aquel momento se abrió la puerta del otro vagón y el coronel Proctor apareció también en la galería, seguido de su testigo, un yanqui de su temple. Pero en el momento en que los dos adversarios iban a bajar a la vía, el conductor acudió gritando: «No pueden bajar, señores». «¿Y por qué?», preguntó el coronel. «Llevamos 20 minutos de retraso y el tren no hará parada». «Pero tengo que batirme con el señor». «Lo siento», respondió el empleado, «pero emprenderemos la marcha de inmediato. Ya suena la campana». La campana, en efecto, sonó, y el tren prosiguió su camino. «Señores», dijo entonces el conductor, «estoy verdaderamente apenado. En cualquier otra circunstancia yo hubiera podido servirles, pero después de todo,
Si no podrán batirse en la estación, ¿qué les impide debatirse sobre la marcha? Eso tal vez no convendrá al señor, dijo el coronel Proctor con aire burlón. Me conviene perfectamente, respondió Phileas Fogg. Decididamente estamos en América, pensó Passepartout. Nuestro conductor es un caballero de buen mundo. Y con esto en mente siguió a su amo. Los adversarios y sus testigos, precedidos de conductor, se fueron hasta el último vagón del tren, ocupado tan solo por unos 10 viajeros. El conductor les preguntó si podían dejar un momento el sitio libre a 2 caballeros que debían arreglar un negocio de honor. «¿Cómo no?», dijeron los viajeros, gustosos en complacer a los contendientes, y se retiraron a la galería. El vagón, que medía unos 50 pies de largo, se prestaba de forma muy conveniente a las circunstancias. Los adversarios podían marchar uno contra otro entre los asientos y fusilarse a su gusto. Nunca duelo fue más fácil de arreglar. El señor Fox y el coronel Proctor, provistos cada uno de 2 revólveres, entraron en el vagón. Los testigos que se quedaron afuera los encerraron. Al primer silbido de la locomotora debían abrir el fuego. Después de un lapso de 2 minutos se sacaría del coche lo que quedara de los 2 caballeros. Nada más simple, en verdad, y era por esta misma sencillez que tanto Fix como Passepartout sentían el corazón batir en el pecho hasta quebrarse. Estaban a la espera del silbido convenido, cuando de pronto resonaron unos gritos salvajes, acompañados de tiros que no procedían del vagón ocupado por los duelistas. Los disparos se escuchaban, al contrario, desde la parte delantera y sobre toda la línea del tren. En el interior del mismo se oían gritos de furor. El coronel Proctor y el señor Fox, empuñando cada cual su revólver, salieron al instante del vagón y se precipitaron hacia adelante, donde tonaban de forma más estruendosa las detonaciones y los gritos. Estos aguerridos indígenas no estaban haciendo un simulacro. En más de una ocasión habían atacado los convoys. Según su costumbre, no esperaron a que se detuviera el tren, sino que se arrojaron sobre los estribos, un centenar de ellos. Escalaron por los vagones como hace un malabarista al saltar sobre un caballo a galope. Estos Whigs iban bien armados con fusiles, de ahí que sonaran las detonaciones, a las que los viajeros, todos también armados, respondían a tiro de revólver. Para empezar, los indios se habían precipitado sobre la máquina, molieron a golpes al maquinista y al fogonero. Un jefe Sioux quería detener el tren, pero como no sabía maniobrar la manija del regulador, había abierto la entrada del vapor en lugar de cerrarla, y la locomotora corría a una velocidad pasmosa. Al mismo tiempo, los Sioux habían entrado a los vagones. Corrían como monos enfurecidos sobre las cubiertas, echaban abajo las portezuelas y luchaban cuerpo a cuerpo con los viajeros. El vagón del equipaje había sido saqueado y habían arrojado los bultos a las vías.
No cesaban los disparos y la gritería. Sin embargo, los viajeros se defendían con valor. En algunos vagones, los viajeros habían formado barricadas para sostener la defensa, como si se tratara de verdaderos fuertes ambulantes, llevados a una velocidad de 100 millas por hora. Desde el principio del ataque, la señora Audá se había conducido en forma valerosa, revólver en mano. Se defendía heroicamente, disparaba por entre los cristales rotos cuando asomaba algún indio. Unos 20 Sioux habían caído a las vías heridos de muerte, y las ruedas de los vagones aplastaban a los que se caían sobre los rieles desde las plataformas. Varios viajeros, alcanzados por las balas o con graves golpes en la cabeza, yacían sobre los asientos. Sin embargo, era necesario acabar. La lucha había durado ya 10 minutos y terminaría con ventaja para los Sioux si el tren no se detenía. En efecto, la estación de Fuerte Carry no estaba más que a 2 millas de distancia. Una vez pasado el fuerte y la estación correspondiente, los Sioux serían dueños del tren. El conductor luchaba al lado del señor Fox cuando una bala lo alcanzó. Al caer exclamó: «Si el tren no se detiene en menos de 5 minutos, estaremos perdidos». «Se detendrá», dijo Phileas Fogg, quien quiso salir del vagón. «Tranquilo, señor», dijo Passepartout. «Usted quédese, que yo me encargo». Phileas Fogg no tuvo tiempo de detener al entusiasta muchacho, quien abrió una compuerta para deslizarse por debajo del vagón. Así, mientras la lucha continuaba y las balas se cruzaban por encima de su cabeza, recobrando su agilidad y flexibilidad de acróbata, avanzaba colgado por debajo de los vagones, sujetándose ora a las cadenas, ora a las palancas de freno. Pasaba de un vagón a otro con maravillosa destreza, hasta llegar a la parte delantera del tren. Nadie lo había visto, nadie le había dado encuentro. Ahí, suspendido de una mano, entre el vagón del equipaje y el de servicio, logró desenganchar con la otra mano las cadenas de seguridad. Sin embargo, a causa de la fuerza de tracción, Passepartout no hubiera podido desenroscar la barra de enganche, de no haber sido porque un sacudimiento que experimentó la máquina la hizo saltar, de modo que el tren, desenganchado, se fue quedando atrás, mientras que la locomotora huía con mayor velocidad. Él siguió a bordo de la máquina durante algunos minutos, pero los frenos funcionaban bien, de modo que el convoy se detuvo y por fin, a menos de 100 pasos de la estación de Carney, los soldados del fuerte, atraídos por los disparos, se habían apresurado en acudir. Los Sioux no los esperaban, así que antes de que el tren se hubiera detenido por completo, la banda entera había huido. Cuando contaron a los viajeros en el andén de la estación, se dieron cuenta de que faltaban algunos, entre otros el valeroso francés, cuyo denuedo acababa de salvarlos. Capítulo 30.
en donde Phileas Fogg simplemente cumple con su deber. 3 viajeros, incluido Passepartout, habían desaparecido. Los habían liquidado en la lucha. ¿Serían prisioneros de los Sioux? No podía saberse todavía. Los heridos eran numerosos, pero pronto reconocieron que ninguna de las heridas era mortal. Uno de los más graves era el coronel Proctor, quien había luchado valerosamente y había recibido un balazo en la ingle. Fue trasladado a la estación con otros viajeros, cuyo estado reclamaba atención inmediata. La señora Audá estaba a salvo. Phileas Fogg, que no había economizado arrojo en la lucha, no tenía un solo rasguño. Fix estaba herido en el brazo, sin que fuera de gravedad. Sin embargo, Passepartout faltaba. Los ojos de la joven Audá vertían abundantes lágrimas. Entretanto, los viajeros habían abandonado el tren. Las ruedas de los vagones estaban manchadas de sangre. De los cubos y de los ejes colgaban informes restos de carne. Se podía ver sobre la planicie blanca largos rastros rojos. Los últimos indios desaparecían rumbo al sur, del lado del río Republicano. El señor Fogg, de brazos cruzados, permanecía quieto. Tenía que tomar una grave resolución. La señora Audá lo miraba sin decir palabra. Él comprendía, no obstante, esa mirada. Si su criado estaba prisionero, no debía arriesgarlo todo para rescatarlo de los indios. Lo encontraré vivo o muerto, dijo sencillamente a Audá. Ah, señor Fogg, exclamó la joven, haciendo las manos de su compañero, bañándolas de lágrimas. Vivo, añadió Fogg, si no perdemos un minuto. Con esta resolución, Phileas Fogg se sacrificaba por entero. Acababa de pronunciar su ruina. Un solo día de atraso le haría perder la salida del vapor a Nueva York, y su apuesta estaría irrevocablemente perdida. Pero por encima de esto pensaba, es mi deber, y no dudó en cumplirlo. El capitán que comandaba el fuerte Kearney estaba ahí. Sus soldados, un centenar de hombres, se habían puesto a la defensiva en caso en que los Sioux hubieran dirigido un ataque directo contra la estación. Señor, dijo Fogg al capitán, desaparecieron 3 viajeros. ¿Muertos?, preguntó el capitán. ¿Muertos o prisioneros?, respondió Phileas Fogg. Esta es una incertidumbre que debemos aclarar. ¿Tiene usted intención de perseguir a los Sioux? Es algo grave, dijo el capitán. Esos indios pueden huir hasta más allá de Arkansas. No puedo abandonar el fuerte a mi cargo. Señor, repuso Phileas Fogg, se trata de la vida de 3 hombres, sin duda, pero ¿puede arriesgar la de 50 para salvar 3? No sé si puede, pero debe hacerlo. Caballero, respondió el capitán, nadie aquí me dice cuál es mi deber. De acuerdo, dijo con frialdad Phileas Fogg, iré solo. Usted, señor, exclamó Fix, irá solo en persecución de los Sioux. ¿Acaso quiere que deje perecer a ese infeliz a quienes todos los que están aquí deben la vida? Iré. Muy bien.
Entonces no irá solo, exclamó el capitán, conmovido a su pesar. Es usted de corazón valiente. 30 hombres de buena voluntad, añadió, volviéndose hacia los soldados. Toda la compañía avanzó en masa. El capitán tuvo que elegir 30 soldados para ponerlos a las órdenes de un viejo sargento. Gracias, capitán, dijo el señor Fox. ¿Me permitiría acompañarlo?, preguntó Fix al caballero. Como usted guste, caballero, le respondió Phileas Fogg, pero si quiere prestarme un servicio, se quedará junto a la señora Audá, y en el caso de que me sucediera algo. Una palidez súbita invadió el rostro del inspector de policía. Separarse del hombre a quien había seguido paso a paso y con tanta persistencia, dejarlo que se aventurara en el desierto. Fix miró con atención al caballero y, a pesar de sus prevenciones, bajó los ojos ante aquella mirada calmada y franca. Me quedaré, dijo. Unos instantes después, el señor Fox estrechó la mano de la joven y le entregó su precioso bolso de viaje, luego de lo cual partió con el sargento y su reducida tropa, diciendo a los soldados: amigos míos, hay 1000 libras para ustedes si salvan a los prisioneros. Eran las 12:00. La señora Audá se había retirado a un cuarto de la estación y ahí sola aguardó, mientras pensaba en Phileas Fogg, en su sencilla y graciosa generosidad y en su sereno valor. El señor Fox había sacrificado su fortuna y ahora se jugaba la vida, todo sin dudar, por deber y sin hacer alarde. Phileas Fogg era un verdadero héroe ante sus ojos. El inspector Fix no pensaba lo mismo y no podía contener su agitación. Se paseaba febrilmente por el andén de la estación, sentía remordimiento y se reprochaba a sí mismo por haberse dejado subyugar. El señor Fox se había ido y comprendía la estupidez en que había incurrido al dejarlo marchar. ¿Cómo? Era el hombre al que había seguido a lo del mundo y en el último momento había aceptado separarse de él. Se reclamaba a sí mismo, se incriminaba, se trataba como si él mismo fuese el director de la policía metropolitana, que amonestara a un agente sorprendido en flagrante delito de ingenuidad. He sido un inepto, pensaba. El otro ya le habrá dicho quién era yo. Habrá partido y no volverá. Y ahora, ¿dónde voy a apresar? Pero ¿cómo he podido dejarme fascinar de este modo? Yo, Fix, yo, que en el bolsillo llevo la orden de arresto. Definitivamente soy una bestia. De este modo razonaba el inspector de policía, mientras que las horas se agotaban tan lentas como le daba la gana. El detective no sabía qué hacer. Unas veces tenía la idea de ir a decírselo todo a la señora Audá, pero sabía de qué modo la joven recibiría sus palabras, qué partido tomar. Estaba tentado a irse a través de las llanuras en busca de Fox. No le parecía tarea imposible volver a dar con él. Los pasos del destacamento estarían todavía impresos
en el suelo nevado, pero pronto, bajo una nueva capa de nieve, cualquier vestigio quedaría borrado. Entonces el desaliento se apoderó de Fix. Experimentó un insuperable deseo de abandonar la partida. Precisamente en ese momento se le presentó la oportunidad de dejar la estación de Carney para seguir su viaje, tan fecundo en desilusiones. En efecto, a las 2 de la tarde, mientras la nieve caía en grandes copos, se oyeron unos silbidos procedentes del este. Una sombra enorme precedida de un resplandor rojizo, avanzaba con lentitud, considerablemente abultada por las brumas que le daban un aspecto fantasmagórico. Sin embargo, no esperaba la llegada de ningún tren que provenía del este. Era imposible que el auxilio que habían pedido por teléfono llegara tan pronto, y el tren de Omaha a San Francisco no pasaba sino hasta el día siguiente. Pronto se sabría lo que era. Esta locomotora, que marchaba a corto vapor, dando fuertes silbidos, era la misma que, después de haber sido separada del tren, había continuado su marcha con una velocidad espantosa, llevando consigo al maquinista y fogonero privados del sentido. Había corrido muchas millas y después de apagarse el fuego por falta de combustible, la velocidad fue disminuyendo hasta que la máquina se detuvo 20 millas más adelante de la estación de Carney. Ni el maquinista ni el fogonero habían sucumbido. Luego de un desmayo bastante prolongado, habían despertado. Para entonces la máquina ya estaba parada. Cuando el maquinista vio que se encontraban en el desierto únicamente con la locomotora, comprendió lo ocurrido. Sin que pudiera recordar de qué modo se había efectuado la separación, no dudaba que el tren estuviera millas atrás esperando auxilio. El maquinista no dudó un instante lo que debía hacer. Lo prudente sería continuar el camino en dirección a Omaha, volver hacia el tren en cuyo saqueo tal vez estarían ocupados los indios. Era peligroso, no importa. Lanzó grandes paladas de carbón y madera a la hornilla de la caldera. El fuego se reanimó, la presión subió de nuevo y a cosa de las 2 de la tarde la máquina regresaba a la estación de Carney. Era ella la que silbaba entre la bruma. Para los viajeros fue una gran satisfacción ver que la locomotora volvía a ponerse a la cabeza del tren. Podrían al fin continuar su viaje, tan lamentablemente interrumpido. Al ver llegar la máquina, la señora Audá salió de la estación para preguntar al conductor: «¿Van a irse?» «De inmediato, señora. Pero, ¿y los prisioneros? ¿Nuestros desventurados compañeros?» «No puedo interrumpir el servicio», respondió el conductor. «Llevamos ya 3 horas de atraso». «¿Y cuándo pasará el otro tren que viene de San Francisco?» «Mañana por la tarde, señora». «Mañana, pero será demasiado tarde. Es preciso que los esperen». «Imposible. Si usted quiere venir, debe subir al coche». «No iré», respondió la joven. Fix había oído la conversación. Momentos antes, cuando no contaban con un medio de locomoción, estaba decidido a irse de Carney. Ahora que el tren estaba ahí y no tenía más que ocupar su asiento en el vagón, una fuerza irresistible lo retenía. La plataforma de la estación le quemaba los pies y él no podía separarse de ella. Su lucha interna se recrudeció. La rabia del fracaso
lo asfixiaba. Quería luchar hasta el fin. Entretanto, los viajeros y algunos heridos, entre ellos el coronel Proctor, cuyo estado era grave, habían tomado su lugar en los vagones. Se oía el rebuir de las calderas y el vapor escapaba por las válvulas. El maquinista hizo silbar la máquina. El tren se puso en marcha y desapareció luego, mezclando su blanco humo con el torbellino de nieve. El inspector Fix se había quedado. Transcurrieron algunas horas. El tiempo era muy malo y el frío muy vivo. Fix, sentado en un banco de la estación, permanecía inmóvil. Se podía creer incluso que dormía. La señora Audá, a pesar de la nevada, salía a cada momento del cuarto que habían puesto a su disposición. Caminaba hasta el final del andén y trataba de penetrar la bruma con la mirada, procurando escuchar algún ruido, pero nada. Aterrida por el frío, volvía a su habitación, solo para salir momentos más tarde, siempre de forma inútil. Se hizo de noche y el destacamento no regresaba. ¿Dónde estarían? ¿Habían alcanzado a los indios? ¿Habrían luchado o acaso los soldados, perdidos en medio de la nieve, andarían errantes a su suerte? El capitán estaba muy inquieto, aunque procuraba disimularlo. Por la noche, la nieve no cayó de forma tan abundante, pero aumentó la intensidad del frío. La mirada más intrépida no hubiera avistado sin espanto aquella oscura inmensidad. Un absoluto silencio reinaba en la llanura. Ni el vuelo de las aves ni el paso de las fieras turbaba aquella calma infinita. Durante toda aquella noche, la señora Audá anduvo errando por la orilla de la pradera, con la mente entregada a siniestros presentimientos y el corazón repleto de angustias. Su imaginación la llevaba lejos y le mostraba mil peligros. Hubiera sido imposible expresar lo que sufrió durante tras largas horas. Fix, por lo tanto, permanecía inmóvil en el mismo sitio, aunque tampoco dormía. En cierto momento se le acercó un hombre a hablarle, pero el agente lo despidió luego de haberle respondido de forma negativa. Así transcurrió la noche. Al alba, el disco medio apagado del sol se levantó sobre un horizonte nublado. La vista entonces podía extenderse hasta 2 millas de distancia. Era hacia el sur la dirección que había tomado Phileas Fogg y el destacamento, y por ese lado no se divisaba más que el desierto. Eran las 7 de la mañana. El capitán, preocupado en extremo, no sabía qué partido tomar. Debía enviar otro destacamento en auxilio del primero. Debía sacrificar más hombres con tan poca probabilidad de salvar a los que se habían sacrificado primero. Pero su vacilación no duró mucho y con un gesto llamó a uno de sus tenientes. Le dio la orden de hacer un reconocimiento por el sur. Sonaron unos tiros. ¿Era eso una señal? Los soldados salieron afuera del fuerte. A media milla vieron una pequeña partida que venía en perfecto orden. El señor Fox iba a la cabeza. Junto a él estaba Passepartout y los otros 2 viajeros, librados de entre las manos de los Sioux. 10 millas al sur de Kearney había comenzado la reyerta.
unos momentos antes de la llegada del destacamento. Passepartout y los dos otros prisioneros estaban luchando con sus guardianes para librarse. El francés ya había derribado 3 a puñetazos cuando su amo y los soldados se precipitaron a socorrerlos. Todos, salvadores y salvados, fueron acogidos con gritos de alegría, y Phileas Fogg distribuyó a los soldados la prima que les había prometido, mientras que Passepartout repetía, no sin alguna razón: definitivamente debo admitir que cuesto muy caro a mi amo. Fix, sin pronunciar una sola palabra, miraba al señor Fox. Hubiera sido difícil analizar las impresiones que se debatían en su interior. En cuanto a la señora Audá, había tomado la mano del caballero y le estrechaba con las suyas sin poder pronunciar una palabra. Passepartout, tan luego como llegó, buscó el tren en la estación. Creía que lo iba a encontrar ahí, listo para ir a Omagua. Guardaba todavía la esperanza de ganar el tiempo perdido. El tren, gritaba. Se marchó, respondió Fix. ¿Y el siguiente cuándo pasa?, preguntó Phileas Fogg. Pasa hasta la noche. Ah, dijo con simpleza el impasible caballero. Bueno, aquí continuamos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.